Bueno, muy buenas tardes. En la tarde hoy vamos a iniciar un nuevo módulo que se llama Medicina Interna. En Medicina Interna van a ingresar todas las enfermedades que son de tipo crónico, es decir, aquellas enfermedades que no tienen una cura aparente todavía. Y ese tipo de enfermedades son básicamente de por vida, por eso se conocen como enfermedades crónicas porque van a estar todo el tiempo con nosotros. Y son no transmisibles, pero en su mayoría sí son hereditables, que se pueden cambiar haciendo cambios en nuestros hábitos de vida, que eso es algo muy distinto. Entonces, como primero vamos a ver diabetes, vamos a volver a tratar un poquito de qué se trata la diabetes y a recordar un poco los fármacos que utilizamos para tratar esta. Entonces, primero que todo, entonces vamos a tener en cuenta que es diabetes, entonces hay diabetes mellitus, la cual se describe como un incremento de glucemia o de glicemia, que es un trastorno del metabolismo en el cual la acción de la insulina, que es la que convierte el azúcar en energía, se disminuye o está ausente según el caso, ya sea una alteración en su secreción o en la disminución de su actividad, o puede ser en ambas. Dependiendo de cómo sea el caso, entonces se van a distribuir en categorías. La diabetes tiene 4 categorías. La primera es la diabetes mellitus tipo 1, que se conoce como insulino dependiente o diabetes juvenil, que es la que da sobre todo en las personas menores de 30 años. La siguiente es la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2, la que se considera también como insulino dependiente. Y también se puede dividir en insulino deficiente, es que no hay producción de insulina, o en una sobreproducción de insulina hepática, que lo que hace es un daño en el cuerpo. Esta es la más común y es la que se da sobre todo en los pacientes que tienen ya más de 30 años o pacientes adultos mayores que con el pasar del tiempo usaron del azúcar en su cuerpo y que ya el cuerpo por algún motivo no puede o no es capaz de suplir cierto tipo de necesidades con ella. La diabetes de tipo 3 presenta otras variantes que son poco comunes, y la diabetes tipo 4 es la diabetes que conocemos como diabetes gestacional, que se da solamente en las mujeres embarazadas. Entonces vamos a hablar mejor de cada uno de ellos. La diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, tiene como signo característico la destrucción de las células beta en el páncreas, lo que va a producir una deficiencia intensa o absoluta de la insulina. Las células beta son aquellas que producen la insulina directamente. Al estar destruidas, entonces no va a haber producción de insulina. O si está y se produce, van a producirse muy poco porque la mayoría de ellas van a estar dañadas o destruidas. Es una conocida como diabetes juvenil o diabetes congénita porque es aquella con la cual a veces se nace. No es que se nazca con la diabetes como tal, sino que al nacer con las células del páncreas dañadas o destruidas, eso provoca automáticamente una diabetes de tipo 1. Epidemiológicamente hay causas inmunitarias, es decir, que ya se nace con ellas, como yo les decía, hay problemas del sistema inmune que me pueden causar a mí un daño directo de las células beta y por ende una diabetes. Esto es lo más común y ocurre en pacientes que son menores de 30 años. Pero también puede ocurrir a cualquier edad, pues la destrucción de las células beta se puede dar también por una pancreatitis, que ya lo vimos y ustedes pueden entender el por qué al dañarse las células el páncreas, se dañan automáticamente esas células y por ende pues no hay una buena producción. También comprende un estilo de tipo genético, que es cuando la mamita, sobre todo cuando hay diabetes gestacional, puede transmitir ese tipo de diabetes al bebé y este bebé nacer con un daño en las células del páncreas. Puede haber un daño congénito, que es que el niño nazca con este daño directamente en el páncreas y por ende pues tenga dificultades, o también puede estar ligado en algunos casos a los grupos étnicos y se tiene mucho que ver con los grupos afro,
que tienen un componente que no se ha descubierto bien por qué, pero tienden a tener más probabilidades de que se dañen fácil las células del páncreas y por ende le cause diabetes mellitus tipo 1. Y en otros casos, con un 10 a 15% también puede ser un antecedente familiar que puede ser de tipo hereditario. El tratamiento como tal pues debe hacerse, con insulinas para sustitución, porque como no hay quien las produzca necesitamos introducirlas por otras partes, y también lo podemos hacer utilizando insulinas ya sea de rápida acción o de acción lenta. Estas se deben hacer por inyección en el tejido subcutáneo. Se utiliza sobre todo la parte periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, y también se puede utilizar la parte del brazo donde se vacuna. Si ocurre interrupción del suministro de insulina en el cuerpo, esto le puede causar al paciente la muerte por cetoacidosis diabética, que es la unión de todas las grasitas en una bolita que produce unión de coágulos que pueden tapar o taponar pues la vía circulatoria y por ende pueden causar la muerte más fácilmente. ¿Por qué se dan? Porque estas grasas se convierten como en bultos que no dejan pasar por ahí fácilmente la sangre. Y esto solamente se da en las personas diabéticas, porque al no haber insulina, la glucosa se adhiere al cuerpo y se empieza a liberar también ácidos grasos, es decir, grasita, que lo que va a convertirse es en bolitas que puede causar taponamiento cardíaco o taponamiento en las vías y por ende pues la muerte.